y hoy vamos a iniciar el capítulo 17. Ya como haciendo un resumen, ya vimos entonces los sellos de Dios, los 7 sellos, vimos las 7 trompetas. En la clase pasada estuvimos analizando en Apocalipsis 16 las 7 copas de la ira de Dios. Es donde se enfoca literalmente los juicios que Dios traería sobre la tierra en los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Acá es importante, iglesia, que tú tengas en cuenta y recuerdes que el libro de Apocalipsis no está escrito de una manera cronológica. ¿Qué quiere decir? Que los eventos que se describen acá no van sucesivamente. Por eso es que, por ejemplo, en Apocalipsis 6 encontramos por primera vez los 7 sellos, ¿cierto? Las trompetas. Quiero que vayas mirando allí en tu Biblia para que lo compruebes. Ve allí Apocalipsis 6, ahí habla de los 7 sellos, ¿sí? El 7º sello, que está en Apocalipsis 8, desataría las 7 trompetas. Si tú te das cuenta, de Apocalipsis 6, ¿sí?, al capítulo 7 hay una escena que Juan recibe que ocurre es en el cielo. Es decir, Apocalipsis 6 sucede en la tierra, los 7 sellos de Dios, y en Apocalipsis 7, como lo estuvimos estudiando, hay una escena específica en el cielo. Ya en Apocalipsis 8 aparece, como te digo, el 7º sello, y este desata las 7 trompetas. Mirando allí entonces los capítulos como tal, en el capítulo 10 y en el capítulo 11 hay como un pequeño intervalo en el sentido de que nos muestra una escena en el cielo, capítulo 10, y el capítulo 11, como lo estuvimos analizando, ya es una escena en la tierra donde están los 2 testigos que estudiábamos y decíamos que posiblemente eran Elías y Moisés. Y en Apocalipsis 11, verso 15, tienes que estar mirando tu Biblia para que me entiendas lo que te estoy diciendo, se desata la 7ª trompeta, es decir, ese juicio de Dios sobre la tierra, y vuelve a haber un intervalo desde el capítulo 12, que habla de la mujer y el dragón. Ya estudiamos que la mujer era Israel, el dragón obviamente tipifica al diablo, y cómo Satanás en el tiempo de la gran tribulación perseguirá de una manera enfática al pueblo judío. En Apocalipsis 13 se habla de las 2 bestias, y esas 2 bestias son el anticristo y el falso profeta. Vimos en el capítulo 14 el cántico de los 144,000, es una escena en el cielo donde están adorando al Cordero de Dios, ¿sí? Se ve el mensaje de los 3 ángeles que obviamente da a entender cómo Dios va a cumplir su juicio, y ese juicio va a llegar a su final como tal. Miramos también el capítulo 15, donde habla de los ángeles con las 7 plagas postreras, son los que traerían las 7 copas de la ira, y finalmente llegamos al capítulo 16, que es donde se desatan las 7 copas de la ira de Dios. Todo eso sucede obviamente en diferentes escenarios. A veces estamos en el cielo, a veces estamos acá en la tierra. Te estoy explicando todo esto porque para llegar acá al capítulo 17 tenemos que entender que esta escena que vamos a estudiar hoy sucede al comienzo de la gran tribulación. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, sucede hacia los 3 años y medio finales. Los 3 años y medio iniciales, lo hemos hablado y te lo he explicado, son años donde habrá paz sobre la tierra. Recuerda que el lema del anticristo es paz y seguridad, y obviamente todos los reinos de la tierra le confiarán al anticristo el poder, le entregarán el poder político, el poder religioso. En otras palabras, él también estará controlando todas las religiones del mundo y unificará las religiones del mundo en una sola. Y obviamente al reunirlas en una sola, lo que te estoy diciendo es que las reunirá precisamente para que toda la adoración sea solamente
para él. Ese es el engaño que Satanás va a traer en cabeza del anticristo. Cuando terminan los 3 años y medio iniciales, recuerda que él ha firmado un tratado de paz con Israel, donde ninguna nación de la tierra puede agredir a Israel. Eso es algo que nunca se ha logrado, porque Israel durante toda su existencia ha vivido en una guerra total, y pues obviamente cuando él se manifieste, pues va a haber esa paz sobre Israel principalmente, pero obviamente al terminar los 3 años y medio iniciales, él romperá ese pacto de paz y ahí él se manifestará tal y como es. Entonces lo que miramos acá es que la condenación de la gran ramera se dará durante los 3 años y medio finales, al comienzo de esos 3 años y medio finales. Vamos a deducir varias cosas. En la clase pasada yo alcancé como a darte una introducción sobre quién era la gran ramera como tal, y llegábamos a la conclusión de que la gran ramera es la iglesia apóstata que efectivamente está sobre la faz de la tierra. Cuando hablamos de apostasía, pues tenemos que ir a la palabra y mirar, por ejemplo, vamos allá a primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ve allí conmigo, primera carta a los tesalonicenses, y vamos a observar, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, miremos el verso 3. Dice la escritura: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿qué está mostrando acá la escritura a través del apóstol Pablo? Él le estaba advirtiendo a la iglesia desde ese tiempo y dice que nadie les vaya a engañar, porque antes de que se manifieste el anticristo, se manifestará sobre la tierra la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es aquel que en un momento determinado colocó su fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y después niega esa misma fe o se aparta de esa fe. Ese es el que denominamos un apóstata. Por eso podemos decir que hoy en día hay una iglesia apóstata, porque hay muchos que comenzaron bien, hay muchos que comenzaron obedeciendo a la verdad, haciendo las cosas correctamente, predicando el verdadero evangelio, pero con el transcurrir del tiempo se apartaron de esa verdad. ¿Cuál es la razón? Pues la palabra también da una razón exacta. Quiero que vayas allá a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ir allí al capítulo 6, verso 9. Primera carta a Timoteo 6:9. ¿Y qué dice aquí la palabra? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Voy a volver a leer: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En otras palabras, Pablo estaba profetizando y estaba diciendo que habrían hombres que querrían enriquecerse y que obviamente a causa de esa codicia en sus corazones caerían en lazo del diablo. Y el verso 10 es donde dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Esa palabra ahí, se extraviaron, la podríamos determinar también como apostataron de su fe. Es decir, se desviaron de la fe en Cristo. ¿Qué causó que ellos se desviaran de la fe en Cristo? Pues sus codicias, su avaricia.
Eso fue lo que causó precisamente, obviamente, que ellos apostataran. Y como dice la escritura acá, y fueron traspasados de muchos dolores. Yo te voy a pedir un favor, porque tú sabes que los temas que estamos tratando, pues obviamente al enemigo no le interesa que el mundo los conozca, los sepa, ¿sí? Entonces, si tú puedes allí, comparte esta transmisión por la página donde originalmente transmitimos nosotros, que es Transmisión Iglesia en Vivo. Es el grupo donde siempre yo transmito, pero desafortunadamente, como ha sucedido en otras ocasiones, en estos días me tienen bloqueadas las transmisiones y no me dejan sacar la transmisión por allí. Entonces, si tú ves la posibilidad allí, comparte inmediatamente la transmisión para que pues se pueda llegar a otras personas que se conectan por Transmisión Iglesia en Vivo. Te pido ese gran favor. O sea, aquí es donde nosotros vemos que definitivamente las tinieblas existe, que Satanás es real y él es el que está tratando de impedir que la palabra obviamente llegue, y es que la palabra o el tema que vamos a compartir hoy pues es determinante y trascendental, obviamente, para descubrir esa mentira que Satanás quiere traer obviamente sobre esta tierra como tal. Entonces, retomando, recordemos, ¿qué es un apóstata? Un apóstata es aquel que ha conocido de Cristo, pero que en un momento determinado se apartó de esa fe en Cristo. ¿Cuál es la razón? Pues la razón la palabra nos la deja ver, y es la codicia que hay en el corazón de los hombres. Eso es lo que está causando precisamente que muchos apostaten de su fe. Por eso hay una iglesia apóstata hoy en día. Entonces, ¿quién es esa gran ramera? Deduzcamos quién es la gran ramera. Pues Santiago capítulo 4, verso 4, quiero que vayas allí conmigo. Santiago 4, verso 4. Mira lo que dice la palabra. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí Santiago estaba mostrando algo claro a la iglesia, y él estaba diciéndole a los creyentes: ustedes no saben que la amistad con el mundo causa una enemistad contra Dios. Entonces empezamos a deducir claramente que la iglesia que es apóstata, que es denominada aquí en Apocalipsis como la gran ramera, es esa iglesia que está haciendo amistad con el mundo. Es esa iglesia que se deja llevar por el mundo, que se envuelve en las cosas del mundo. El mundo son tinieblas, el mundo es oscuridad. Bien dice la palabra que nosotros como hijos de Dios no nos podemos hacer partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, la iglesia sobre esta tierra tiene que marcar una diferencia total. La iglesia tiene que ser luz, la iglesia tiene que ser diferente, la iglesia tiene que ser opuesta precisamente a lo que el mundo es. Y por eso, mis amados, es que aquí empezamos a entender. Entonces él le decía a cristianos acá: ustedes no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y utiliza una expresión y les dice: oh almas adúlteras. Cuando hablamos de un adulterio es un tercero. Entonces quiero colocarte este ejemplo: el agua, ¿sí? El agua está hecha por dos componentes, es hidrógeno y oxígeno. Cuando se deposita un Alka-Seltzer, ¿sí?, en esa agua se ve adulterada, es decir, entró un tercero que causa sencillamente que el agua se conmocione. Por eso tú ves que el agua empieza a efervecer de esa manera. Cuando hablamos del adulterio en el Señor, en el ámbito espiritual, hay una relación nuestra con Dios. Y va a tratar de entrar un tercero, que ¿quién es ese tercero? Pues Satanás. Satanás es el que va a tratar obviamente de desviar el corazón de esas personas hacia su adoración a Dios.
y va a hacer que esa adoración se le rinda es al diablo mismo y a las cosas del mundo. Por eso es que Santiago dice acá, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, y ahí la palabra es enfática, dice se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿quién es o cuál es la iglesia apóstata? La iglesia apóstata, mis amados, es la iglesia que ha hecho amistad con el mundo. Es la iglesia que se confunde con el mundo. Es la iglesia que está en las mismas tinieblas. Es la iglesia que no está predicando el evangelio. Es la iglesia que está consintiendo el pecado, que no está hablando de arrepentimiento, que no habla del infierno, que no habla de una condenación eterna. Es la iglesia que sencillamente está filtrada en el mundo totalmente. Aún en sus congregaciones se ven muchas cosas del mundo. Se ven los ritmos del mundo, la música es del mundo, se tocan las emociones. Esa es la iglesia apóstata. En un contexto original, pues obviamente ahorita lo vamos a analizar, se pensaba que esta gran ramera, como la llama la escritura, pues era solamente la iglesia tradicional católica. Pero lo que la palabra deja ver es que la alianza de la iglesia con el mundo, con los poderes políticos. Es decir, es una iglesia rendida, ¿sí?, ante ese ámbito político y económico. Entonces, por eso es que tú te das cuenta que la iglesia está tan interesada sencillamente en recolectar dinero, en recoger dinero, en hacer riquezas en esta tierra. Todo eso es opuesto a lo que el Señor efectivamente nos ha enseñado en la palabra. ¿Y qué nos ha enseñado el Señor en su palabra? Que no nos hagamos tesoros acá en la tierra donde la polilla y el orín corrompe. ¿Que dónde deben estar nuestros tesoros? Nuestros tesoros deben estar en el cielo, donde la polilla y el orín no pueden llegar. Entonces, a través de toda la historia de la humanidad, los grandes imperios, ¿y cuáles son esos grandes imperios? Pues aparece, por ejemplo, el imperio asirio, el imperio babilónico, el último que estuvo cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, el imperio romano. Todos ellos, de una manera que no es directa, pero siempre están involucrados con la religión. Por eso, una cosa es vivir para Cristo, tener a Cristo, y otra cosa muy diferente, ¿sí?, es vivir de una manera religiosa. Y lo que el diablo quiere es que las personas en esta tierra vivan en su religión. Y yo quiero recordarte que la religión no salva, el que salva es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es esa iglesia apóstata? Pues todos los que han hecho alianza con el mundo, con los poderes políticos. Entonces, por eso tú puedes ver en muchas congregaciones que en tiempos de elección llegan sencillamente estos políticos a pedir un púlpito para que ellos puedan ir y hablar, y se consideran hasta cristianos, se consideran católicos, o sea, a la conveniencia de ellos, con tal de sacar los votos que ellos necesitan. Pero después de eso, ellos no quieren buscar a Dios en lo absoluto. Ellos no están interesados realmente en rendir sus vidas a Cristo Jesús. Entonces, la iglesia, mis amados, te pido perdón por la afonía que tengo, pero pues tú sabes que también cuando trato de dar la palabra, el enemigo también ataca, pero sé que Dios nos da la victoria en esta noche. Y cuando la iglesia hace esa unión con esos poderes políticos, pues estamos hablando de que es una iglesia apóstata, porque por eso el Señor pidió una moneda y dijo claramente, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, el Señor en ese momento marcó una diferencia. Y él dijo, una cosa son las cosas de Dios y otra cosa muy diferente son las cosas del mundo,
El Señor nos dio instrucción, obedezcan a las autoridades, lo hacemos, pero en la iglesia no puede entrar política absolutamente de nada. Alguien estará preguntando y diciendo, pastor, ¿por qué estás hablando todo esto? Porque es necesario entender todo el contexto para que ahorita al leer Apocalipsis tú tengas la luz suficiente. Y así todos vamos a poder entender y comprender lo que dice la palabra. Entonces, ahora sí, vamos allí a Apocalipsis 17. Verso 1 dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. La expresión iglesia, las muchas aguas, es una expresión que se utiliza para mostrar la muchedumbre del paganismo. Y cuando hablamos de paganismo, son hombres y mujeres rendidos a los dioses de este mundo, a los ídolos de este mundo. Cuando veíamos Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, allí pudimos ver, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, cómo estaba entronado, ¿sí?, un trono de adoración a la reina Diana, que es de donde viene la adoración hacia la Virgen María, la diosa Diana de Éfeso. ¿Qué había en Éfeso? Pues era una ciudad pagana, era una ciudad que adoraba a dioses diferentes al único y verdadero Dios. Y en el análisis que hicimos de cada iglesia, tú te dabas cuenta que lo que más prevalecía era el paganismo, la adoración a dioses falsos, que está mostrando entonces acá la preciosa palabra del Señor. La escritura me está diciendo acá en el verso 1 de capítulo 17, que cuando vinieron los 7 ángeles le dijeron a Juan, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Por qué el término ramera? El término ramera se utiliza para una prostituta, el término ramera se utiliza para una mujer que tiene intimidad, que fornica con muchos hombres, que vende su cuerpo, ¿sí?, para ganar dinero a costa de acostarse con muchos hombres, de tener intimidad con muchos hombres. La relación que el Señor hace acá y le dice a esta iglesia apóstata, la gran ramera, le está diciendo sencillamente porque ella ha fornicado con muchos dioses, ¿cierto?, dejando su amor verdadero al único y verdadero Dios. El libro del profeta Oseas, pues es un ejemplo claro. Dios dice a Oseas, toma esta mujer, tómala por esposa, esta mujer es fornicaria, es decir, literalmente esa mujer iba y se acostaba con otros hombres, pero lo que Dios quería mostrar era el amor del Señor hacia su pueblo, que Dios quería perdonarle su pecado. ¿Y cuál era el pecado espiritualmente? Que Israel había rendido culto y adoración a otros dioses. El ser humano fue creado cuerpo, alma y espíritu, y el espíritu Dios nos lo dio para comunicarnos con él, pero equivocadamente y erróneamente, iglesia, ¿qué ha hecho el hombre? Ha buscado otros dioses. Y por eso la iglesia hoy en día, ¿sí?, ha fornicado con otros dioses, es decir, ha rendido su adoración a otros dioses. Ese es el gran problema. Por eso el Señor la llama acá la gran ramera. Qué término tan fuerte, ¿cierto? Es decir, la iglesia, en cambio de llevar las almas a Dios, de llevar las almas a Cristo, se ha encargado de que las almas desvíen su mirada y coloquen su mirada ¿en quién? En los dioses de yeso, de madera, ¿sí?, en los dioses en la iglesia cristiana como los mismos pastores, como los líderes, ¿sí? Hay dioses en los mismos ministerios. Cuando alguien tiene un ministerio, ¿sí?, la misma iglesia puede endiosar a esa persona, a ese cantante, a ese que toca un instrumento musical, a ese que predica. Es que la expresión de la gran ramera es para la iglesia apóstata, para la iglesia que sencillamente ha dejado su corazón hacia Dios. Entonces, ¿qué está mostrando acá la escritura? Los ángeles le dijeron,
ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Y qué refiere esa expresión, las muchas aguas? La muchedumbre del paganismo, la que está allí entronada, ¿sí? Mostrándole aparentemente al mundo que deben adorar a un Dios, pero que es una iglesia pagana, que es una iglesia rendida, en otras palabras, a Satanás. Esta palabra de esta noche o este estudio, mi amado, es fuerte. Tal vez muchos no les va a agradar, por eso también la transmisión está oculta, no la quieren dejar salir. Pero es la verdad de lo que dice la Escritura. Hay una iglesia rendida a Satanás, a los caprichos del diablo. La iglesia ha dejado de ser lo que en un comienzo era, una iglesia santa que buscaba a Dios, la iglesia primitiva como lo muestra Hechos de los Apóstoles. Y es necesario que la iglesia entienda eso y que nosotros no seamos parte de esa iglesia apóstata, peor aún de esa gran ramera. ¿En qué está interesada esta iglesia? Como te lo decía, esta iglesia solo está interesada en ser adorada a ella. Esta iglesia solo está interesada en recibir mucho dinero a costa de la fe de la muchedumbre que está ahí. Por eso utiliza la expresión la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces no es solamente la iglesia católica, la falsa iglesia cristiana también está entronada. Si hablamos de las demás religiones, pues hermano, los mormones son supremamente ricos también, los testigos de Jehová. Aquí podría mencionarte cantidad de religiones como tal, que solo están utilizando la fe de las personas para obtener lucro, para obtener dinero. Esa es la falsa iglesia. Cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, claro, era una iglesia bendecida, pero empezando que compartían todas las cosas en común, imagínate. Era una iglesia totalmente diferente en oración, en comunión con Dios, una iglesia apartada, una iglesia santa, una iglesia que solamente le interesaba predicar sobre Cristo. Cuando ves a Pablo hablando de sí mismo para vanagloriarse, Pablo siempre hablaba y predicaba el evangelio, es decir, hablaba de quién, de Cristo, que colocaran su mirada en Jesús, que las vidas siguieran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese era el único interés, mis amados, era el único interés. Entonces, esta gran ramera está sentada sobre muchas aguas y en el verso 2 da una razón, mira, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Entonces hagamos una pausa ahí. Con la cual han fornicado, ¿quiénes? Los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que los mismos mandatarios, ¿sí? Han rendido, obviamente, su adoración o han hecho pacto con esa gran ramera, con la iglesia. Por eso te hablaba al comienzo de la clase y te decía, la iglesia no puede mezclarse con los poderes políticos. Pero aquí la palabra me está mostrando que esa falsa iglesia ha fornicado con los reyes de la tierra. Y eso no es solamente en este momento, eso ha sido a través de la historia, mis amados. A través de la historia, el enemigo siempre ha intentado, obviamente, separar lo que es de Dios, o sea, que la gente pierda la perspectiva de lo que realmente proviene del Señor. Entonces dice que los reyes de la tierra han fornicado con esa falsa iglesia. Los poderes políticos saben que la iglesia es una parte importante para los propósitos, para lo que ellos deseen. Por eso, tristemente, eso sucede en todo el mundo, no solamente acá en nuestro país, en Colombia, ¿sí? Entonces estos políticos buscan las grandes congregaciones, las más numerosas, para que oren por ellos, para que les declaren una palabra profética que nunca proviene del corazón de Dios, que les digan que van a ser concejales, que sí van a estar en el Senado, que van a ser presidentes. Peor aún, hay pastores que han estado en el mundo de la política y más triste, mis amados, han dejado su ministerio por estar en los poderes políticos. Cuando Pablo dice en la palabra
que él fue llamado al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es decir, el llamado que el Señor hace sobre Pablo y sobre nosotros se denomina como el supremo llamamiento. Es decir, ser hijos de Dios, poder servir al Señor es superior a cualquier cosa. Pero la iglesia tristemente ha pactado, se ha unido con los poderes de este mundo, y estoy hablando de los poderes políticos. Eso es lo que Dios está juzgando acá. Si hablamos de la iglesia tradicional católica, que es la reconocida en el mundo entero, pues ellos precisamente están interesados, ¿sí? Tienen preeminencia siempre. Siempre vemos a los cardenales, a los sacerdotes, ¿sí? En momentos difíciles, perdóname, de una nación, ahí los vemos dando su pronunciamiento, lo que ellos piensan, el comportamiento que tienen como iglesia, porque siempre están filtrados. Dios está exhortando esto acá, y Él está diciendo: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dice que no es solo entonces la iglesia, sino los habitantes de la tierra. Pues obviamente la mirada de las personas siempre está puesta en la iglesia. Te aseguro que la membresía siempre va a ser lo que sus líderes religiosos les indiquen. Pero cuando hay una iglesia falsa, cuando hay una iglesia apóstata que está guiando mal al pueblo, pues por eso es que el Señor dice acá a través de este ángel, dice: los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En otras palabras, está diciendo, ellos se apartaron, ¿sí?, de su adoración al único y verdadero Dios, y lo único que están haciendo es filtrarse en el engaño que el enemigo quiere traer. Por eso te mencionaba anteriormente, siempre a través de los grandes imperios que ha habido sobre la faz de la tierra, siempre el enemigo ha tratado de filtrar en el mundo religioso o en el ámbito religioso. Entonces, yo te pregunto en esta hora, mis amados, ¿será que la palabra no es textual, no es literal? Yo quiero decirte que la iglesia en esta tierra no va a quedar sin un juicio de parte de Dios. Y cuando digo la iglesia, es esa falsa iglesia, es esa iglesia apóstata. No va a quedar sin el juicio de Dios. Dios va a traer juicio sobre esa falsa iglesia. Esos pastores que están en los púlpitos predicando una cantidad de falacias, de mentiras, engañando al pueblo, metiendo más filosofías, humanismo, razonamientos que la palabra de Dios, ellos no quedarán sin castigo de parte del Señor. Mucho menos pensemos que estos irán o partirán al cielo. No precisamente, mis amados, ¿sí?, por el hecho de que la salvación sea por obras, porque no es por obras, es por la gracia de Dios. Pero definitivamente cuando la gracia de Dios ha llegado sobre nuestras vidas, iglesia, pues nosotros podemos discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso la palabra dice ahí claramente que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. O sea, a la luz de la palabra, nosotros estamos en la obligación, mis amados, de mirar qué corresponde a Dios y qué no es de Dios. Estamos en esa obligación. Entonces, el Señor está diciendo a través del ángel acá, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El estado de la iglesia de unos 10 años para acá, voy a hablar de la iglesia cristiana o de la aparente iglesia cristiana, ha llegado a una degeneración total. Y cuando hablamos, de una degeneración total, estamos hablando de que han perdido el énfasis, han perdido el rumbo, ya no están direccionados hacia que las almas vengan a salvación. Ya están direccionados sencillamente a llenar sus propios vientres, como lo dice la preciosa palabra del Señor. Es triste ver tantos predicando cosas soeces, inmundas, que no vienen del corazón del Señor. La palabra de Dios es tan preciosa,
pero no la toman en cuenta. Si hablo de la iglesia tradicional, pues obviamente ni siquiera las escrituras las toman. Toman es un ritual, una liturgia que ya está escrita y tocan levemente una parte de la escritura, cuando lo que más necesita el pueblo de Dios es recibir la palabra del Señor. La palabra es la que cambia, la palabra es la que limpia, la palabra es la que transforma los corazones, y si nosotros no estamos allí atentos, por eso escuchamos tantas predicaciones que nunca vienen del corazón de Dios, que no hablan de la palabra, que no enseñan de la palabra. Las almas necesitan venir entonces al arrepentimiento. ¿Qué habían hecho entonces los habitantes de la tierra? ¿O qué están haciendo hoy en día? Embriagarse con el vino de su fornicación. La palabra es clara en esto. Ahora mira lo que dice acá el verso 3, estoy en Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien, ¿qué está mostrando acá la palabra? Dice que Juan fue llevado en el espíritu o por el espíritu hacia el desierto y que él vio una mujer sentada. Esta mujer, ojo con esto, es muy diferente a la mujer que estuvimos analizando en Apocalipsis capítulo 12. Recuerda que la mujer que aparece en Apocalipsis 12 es Israel, es una tipificación de Israel. Pero acá esta mujer, o la abominable mujer, ¿sí?, está sostenida y apoyada por el anticristo. En otras palabras, mis amados, esa mujer acá tipifica la falsa iglesia que está sobre la tierra. Por eso dice acá la escritura, y vio una mujer sentada sobre una bestia. ¿Quién es la bestia? Pues la bestia es el anticristo, como lo hemos venido estudiando. Entonces la palabra está diciendo claramente acá que esa mujer estaba sentada, cimentada o sostenida o apoyada ¿por quién? Por el propio anticristo. Qué impresionante esto. A través de la historia, pues nosotros hemos visto cantidad de iglesias que han aparecido, de dogmas, de doctrinas, ¿sí? La más prevalente hoy en día y a través de los siglos, pues ha sido la iglesia católica, encontramos la iglesia ortodoxa, encontramos la iglesia anglicana. Lo curioso que vamos a observar ahorita acá es que las vestiduras que tienen sus líderes religiosos, pues se identifican con lo que dice aquí la palabra. Mira lo que dice allí Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. ¿Ok? Llena de nombres de blasfemia, claro. La iglesia utiliza muchas cosas, pero lo único que está haciendo es blasfemando el nombre del Señor. Cristo vino a instituir una iglesia que creyera en Él, que confiara en Él, que confesara la obra de la cruz, que supiese plenamente que su salvación sería por gracia, no por obras, precisamente para que nadie se gloríe. Pero lo curioso acá es que dice que esa bestia, la mujer estaba sentada sobre esa bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y ¿qué? Y 10 cuernos. Entonces aquí vuelve a aparecer como esa expresión de esas 7 cabezas, ¿cierto? Y esos 10 cuernos. Lo que pensamos acá, mis amados, es que esas 7 cabezas fueron siete imperios que ya habían estado. Por eso hemos hablado en toda esta clase, ¿sí?, que el enemigo siempre a través de toda la historia, pues obviamente él ha querido levantarse en contra de Dios, y esos grandes imperios que se levantaron siempre iban en contra de lo que era el Señor. Entonces esas 7 cabezas son 7 imperios del pasado, y habla de esos 10 cuernos que, como lo hemos determinado en la palabra, pues son esos 10 reinos que estarán al final de los tiempos, que le entregarán un poder total y absoluto al anticristo.
El verso 4 dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y acá es donde te decía acerca de sus vestiduras. Dice que esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. El púrpura siempre ha sido un color utilizado para los reyes como tal, pero en la iglesia tradicional, las que te acabo de nombrar, tanto la iglesia católica, la ortodoxa y la anglicana, muchos de ellos utilizan este tipo de vestiduras, ¿sí? Por ejemplo, los cardenales en la iglesia tradicional visten de púrpura. Vemos que en sus congregaciones o en sus templos, ¿sí?, aparece el oro, las perlas, las piedras preciosas. Y alguno dirá, pero Salomón construyó un templo totalmente en oro. Sí, pero el Señor le había dicho que sencillamente Él no habitaría en templos hechos de manos de hombres. ¿Qué hizo Salomón? Él oró para que la gloria de Dios, para que el Shekinah de Dios llenara precisamente ese templo. El templo sin la gloria de Dios no es absolutamente nada. Puede que sea absolutamente en oro, puede que haya piedras preciosas clavadas en la pared, pero si la presencia de Dios no está, no vale absolutamente nada. Ahora, la Escritura dice que nosotros somos el templo de Dios, que el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Es decir, que lo que Dios quiere habitar es en cada vida y en cada corazón. Entonces aquí lo que estamos mirando es que esas vestiduras, como te digo, se ve el púrpura en los cardenales, el oro, las perlas, las piedras preciosas, las tiaras, las mitras, los pectorales que han estado en el Vaticano, las vestiduras de todos los sacerdotes. Sí, en la iglesia tradicional tú encontrarás que describen perfectamente a lo que está diciendo acá la palabra. Voy a volver a leer verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro. Ese cáliz de oro es una copa lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces, cuando vemos la iglesia tradicional, pues sabemos que ellos utilizan ese cáliz, esa copa de oro como tal, pero el Señor está diciendo acá a través de este ángel que está lleno es de inmundicia, de abominaciones, de toda su fornicación. En otras palabras, pensamos y decimos, de nada les sirve a la iglesia tratar de mostrar su espiritualidad si definitivamente la iglesia no está rindiendo culto y adoración a ese Dios verdadero. Cuando entonces pasamos a la iglesia cristiana, ¿sí?, y quiero hablar mucho de esto hoy, mi amado, porque es que la iglesia apóstata no solamente está enfocada en la iglesia tradicional católica, son todas las religiones del mundo unidas, ¿sí?, en esa fornicación, que se apartaron del único y verdadero Dios. Esta es una palabra, como te decía, una enseñanza fuerte, pero necesitamos ser conscientes de que definitivamente la iglesia está mal. Cuando la palabra dice, sí, que tenían en su mano un cáliz de oro, no es solamente la parte literal de ese cáliz de oro. Hoy encontramos pastores con exageraciones impresionantes, sí, con autos supremamente lujosos, viviendo en mansiones que cuestan impresionantemente cantidades de dinero. Algunos tienen jet, y no solamente un jet privado, sino muchos jets. Sus congregaciones son supremamente grandes, con todos los lujos imposibles. O sea, todo eso va en contra de lo que el Señor realmente quiere para la iglesia, lo que el Señor determinó para la iglesia. Por eso hablo de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los que han utilizado el evangelio para enriquecerse a costa de eso. Esos también aparecen acá, en esa condenación de la gran ramera. No lo digo yo, créeme que lo dice el Señor, y lo digo con celo en mi corazón, lo siento realmente con un dolor profundo en mi corazón, iglesia, porque yo también soy pastor por la gracia y la misericordia del Señor. Pero no hemos sido llamados al pastorado para eso, para llenarnos de lujos, para enriquecernos a costa de la fe de los demás. No hemos sido llamados a eso.
Esa es la falsa iglesia apóstata que está hoy en día sobre la tierra. Muchos están en esa condición, demasiados, lejos del amor de Dios. Entonces aquí estamos viendo claramente cómo el Señor habla de esa descripción clara. ¿Sí? Cuando habla de la copa o el cáliz de oro llena de esas abominaciones, es el brebaje que ofrece a los poderes políticos y a sus pueblos. O sea, ¿qué ha hecho la iglesia? Vuelvo a lo mismo. Se ha mezclado con la política, con los líderes políticos, y lo único que están ofreciendo es lo que es solamente para Dios, se lo están ofreciendo al mundo. Y hay una mezcla de estas cosas, quiero que las apuntes allí, de 4 cosas. Una, de la religión, ¿sí? E idolatría. Entonces está la religión, pero se mezcla con cantidad de ídolos que aparecen. Cantidad de ídolos. 2, con símbolos espirituales y ritos paganos. Y ahorita vamos a hacer una descripción de esos símbolos espirituales. Hay cosas que aparentemente son santas, pero que son ritos paganos que vienen desde la antigüedad. En muchas iglesias, sí, se hacen obviamente rituales, totalmente. Una tercera parte, hablamos de lo que es la cátedra pontificia y una tribuna sociopolítica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que se mezcla lo santo con lo inmundo, y es lo que te he estado tratando de decir a través de esta clase, que muchos políticos llegan a utilizar los púlpitos para sus propios provechos, y eso es lo triste. Y cuarto, se mezcla el evangelio con filosofías humanistas. Estamos en ese tiempo donde aparentemente está el evangelio, pero de un momento a otro meten una filosofía, cosas humanas, y terminan muchos predicando en los púlpitos lo que ellos creen, lo que ellos piensan, y transmitiendo a la iglesia eso que es humanismo, y dejando a un lado el evangelio, que es el que cambia, que es el que transforma las vidas y los corazones. Hay muchos púlpitos donde se escucha literalmente hablar y predicar de muchas cosas, charlas de motivación, de positivismo, pero dejan a un lado la preciosa palabra de Dios. Entonces quiero recordarte esas 4 mezclas que está realizando la iglesia hoy en día, ¿sí? La religión, la religión con la idolatría. Entonces si hablamos de la iglesia tradicional, pues ellos utilizan la religión y la mezclan ¿con qué? Con la cantidad de ídolos. Cada nación le tiene un ídolo. A veces hay en naciones ciudades que cada ciudad tiene ídolos diferentes. Por eso es que escuchamos de la Virgen en muchos aspectos. Por eso es que escuchamos de la Virgen de Guadalupe en México, la Virgen de las Mercedes acá en Colombia, y dicen que es la patrona de los reclusos, la Virgen del Carmen, que es la Virgen de los conductores. O sea, si era una sola Virgen, ¿por qué hay tantas vírgenes? ¿Te das cuenta que son ídolos? Han mezclado la religión con la idolatría. Hace poco nombraron o beatificaron en Venezuela a San Gregorio, ¿sí? Que era un médico, y lo beatificaron, lo declararon como santo la Iglesia Católica. ¿Tú crees que Dios está de acuerdo con eso, que va a aprobar eso? Cuando la palabra dice allí en Éxodo 20 que nuestro Dios es un Dios fuerte y celoso, ¿sí? Y el primer mandamiento es: amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el Señor dice: y no te rendirás a otro Dios, porque yo soy Dios fuerte y celoso. Y además de eso dice que visito la maldad hasta la 3ª y 4ª generación. Es decir, eso trae consecuencias espirituales cuando hay idolatría. Entonces lo primero que mezcla la iglesia es la religión y la idolatría. Lo segundo, los símbolos espirituales con los ritos paganos. Por eso encontramos, por ejemplo, en alguna ocasión, alguien muy conocido dentro del ámbito cristiano tomó una espada y realizó un rito pagano, ¿sí? Un rito masón. Es decir, golpeó con la espada en la parte derecha, en la parte izquierda, ¿sí? Diciéndole que el Señor lo ungía, pero eso es un rito pagano que utilizan los masones cuando están nombrando a uno de sus líderes.
¿Eso es por desconocimiento? No lo sabemos. Por ignorancia no lo creo, hermano. Es Satanás detrás de todo esto. La tercera mezcla, como te decía, es la cátedra pontificia con la tribuna sociopolítica. Es cuando la iglesia permite que la política entre dentro de la iglesia, y eso no puede suceder, mis amados. La cuarta mezcla es el evangelio y la filosofía humanista. Y ya era lo que te decía, desplazan la palabra por predicaciones que solo hablan de humanismo, que solo hablan de motivación, que solo hablan de positivismo. Cuando hablamos de esos símbolos espirituales, pues quiero mostrarte algo. Yo te lo voy a enviar a través de tu Messenger y si tú quieres que te lo envíe, anota ahí en los comentarios para que te podamos enviar lo que te voy a decir y tú lo tengas un poco más claro. El actual Papa, que es el Papa Francisco, ellos utilizan siempre un crucifijo que cargan en su mano, ¿sí? Y aparentemente desde lejos se ve como si fuera un Cristo crucificado. Ahí empezamos mal, porque nosotros sabemos que Cristo resucitó, no lo podemos mostrar crucificado, ¿sí? Tampoco lo podemos mostrar como el divino niño, como sucede acá en Colombia, porque Jesús no siempre fue niño. Jesús creció, se hizo hombre y murió en una cruz, pero a la vez resucitó. ¿Cómo debemos mostrar a Cristo? Como lo muestra el apóstol Pablo en muchos pasajes en la Escritura, aquel que resucitó, aquel que vive de entre los muertos. ¿Y cómo lo debemos mostrar? Como aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, el Papa actual carga un crucifijo en sus manos, ¿sí? Que va con una vara, por decirlo de cierta manera, en la parte superior va ese crucifijo, pero cuando lo observamos con detenimiento, yo por eso te digo, te lo voy a enviar para que tú lo observes, te voy a dar la descripción. En la parte superior, quiero que pienses en una cruz, ¿sí? Y en la parte superior aparece un pájaro cayendo. Eso para el ocultismo es la representación de Satanás. Recuerda que cuando se trata de mostrar al Espíritu Santo, cuando vino en forma de paloma, pues siempre se trata de mostrar con sus alas extendidas, pero lo curioso de esta imagen es que viene con un pájaro, ¿sí? Cayendo. Y para los ocultistas, ese pájaro cayendo representa, ¿sí? A Satanás directamente. Es totalmente lo opuesto a lo que es el Espíritu Santo cuando descendió como paloma sobre nuestro Señor Jesucristo. En la parte central de esa cruz, por eso te dije que pensaras en esa cruz, en la parte central hay figuras de cerdos y de cabras. Recuerda que en la parte central, pues la cruz está hacia la parte derecha, la parte izquierda, como si el Señor tuviese sus brazos extendidos. Entonces en la parte central de ese crucifijo aparecen figuras de cerdos y de cabras. Esos cerdos y esas cabras no pertenecen al rebaño de Dios. Recuerda que Jesús siempre nos identificó a nosotros, a su iglesia, a su redil, como ovejas. Siempre nos llamó ovejas. Pero lo curioso de este crucifijo es que aparecen cerdos y cabras. También eso obviamente habla totalmente opuesto a lo que el Señor dice a través de su palabra. También en la parte central, pues aparece un hombre que es el que aparentemente se ve que está crucificado, pero lo curioso de este hombre es que aparece con sus ojos totalmente oscuros. Recuerda que pese a que Cristo estaba muriendo en la cruz, pues él tenía su mirada puesta en su Padre Celestial y obviamente la mirada de Jesús no transmitía oscuridad absolutamente para nada, pese a que le habían maltratado, pese a que le habían golpeado, su mirada siempre estuvo puesta en su Padre Celestial. Él le había dicho a sus discípulos, vosotros me dejaréis solo, pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo, y eso obviamente traía gozo, traía esperanza, pero el gesto de este hombre que aparece en este crucifijo, pues obviamente es de oscuridad, hay un gesto de tristeza en su boca. Recuerda que nuestra boca expresa alegría, mírame, o muestra tristeza.
¿ok? El gesto de ese hombre muestra una total tristeza. En su boca lo que se demuestra ahí es un demonio de muerte, de tristeza, ¿sí? Eso es lo que está demostrando ese hombre que aparece en ese crucifijo. Ahora lleva una oveja en sus hombros, y llevar la oveja en sus hombros, pues efectivamente eso es la señal de lo que nos muestra el Salmo 23, de cómo el Señor nos pastorea, de cómo el Señor nos levanta, cómo adereza mesa delante de nuestros angustiadores, cómo Él unge nuestra cabeza con aceite. Literalmente, cuando el pastor logra hallar la oveja, ¿qué hace él? Él la coloca sobre sus hombros, pero él la lleva de esta manera. Haz de cuenta que la oveja está acá en mis hombros y la lleva así, ¿sí? 2 paticas acá, 2 paticas acá. Pero la escena que aparece en este crucifijo muestra que él lleva así cruzado. ¿Qué es más fácil? ¿Llevar la oveja de esta manera? Claro. Que llevarla así. Imagínate el pastor caminando de esta manera. La oveja no va a ser más fuerte que el Señor. Entonces, esa imagen que aparece ahí, obviamente muestra a ese hombre, con sus brazos cruzados, contrario a la manera en que Jesús murió en la cruz. ¿Cómo murió Jesús en la cruz? Recordemos, con sus manos extendidas. ¿Qué tipifica que Jesús muriera de esta manera con sus brazos extendidos? Por eso te decía, uno a la derecha, otro a la izquierda. A la derecha estaba el Padre y a la izquierda estaba la humanidad. Por eso podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo allí en la carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién era el mediador? Jesucristo. A la derecha estaba el Padre, a la izquierda estaba la humanidad, y Él estaba en el centro como ese mediador. Lo que te estoy diciendo y enseñando es que ese crucifijo niega totalmente, escúchame bien esto, totalmente la obra de la cruz. Qué impresionante. Y finalmente, en la parte baja de la cruz o del crucifijo, ¿sí?, se ven las piernas, pero a ver, para que me puedas entender, cuando tú vas caminando, ¿cómo van tus pies en esta posición? Piensa que mis manos son en este momento mis pies. Caminamos, pues obviamente de esta manera. Pero lo curioso de esa imagen es que tiene sus pies invertidos. Haz de cuenta que yo voy hacia esta dirección, pero mis pies van hacia una dirección contraria. En el ocultismo esto representa engaño. Qué impresionante. Es decir, en el ámbito espiritual, ¿qué es lo que están haciendo? Te tratan de mostrar un camino, aparentemente vengan a nosotros, busquen la iglesia tradicional, pero te están dirigiendo hacia otro camino. Traté de explicártelo lo mejor posible, pero te lo voy a enviar, la imagen, allí a tu Messenger, para que tú la observes con detenimiento. Y ahí tú te vas a dar cuenta efectivamente lo que te estoy diciendo. Como estamos hablando de símbolos espirituales, la silla papal, la silla en la que siempre sientan al Papa, tiene una cruz, pero al determinar y al mirar esa cruz, tú observas que la cruz está invertida. Y la cruz invertida es una señal satánica, la utilizan los satanistas precisamente para hacer todos sus ritos. Y la cruz invertida simboliza para ellos obviamente que Cristo no venció en la cruz, por lo contrario que la cruz, ¿sí?, fue sencillamente el lugar de muerte para Jesús. Ese crucifijo del que te estaba hablando tiene algo curioso, y es que es un crucifijo torcido, es decir, no es una cruz recta. Entonces yo quiero que tú también por internet, también te voy a enviar una página para que la consultes, y allí vas a ver las imágenes que te estoy diciendo. El crucifijo torcido fue creado por los satanistas para representar al anticristo. Todos estos son símbolos que tristemente, mis amados, están dentro de la iglesia tradicional católica. También ellos utilizan algo que es llamado el Shamash, que es el dios Sol, y es usado en la adoración satánica en la antigua Babilonia.
Entonces tú también vas a ver en los elementos que utilizan los sacerdotes católicos que aparece ese sol se llama el Shamá, ¿sí? ¿Y qué pasa con ese Shamá? ¿Sí? Los satanistas aman el número 8. ¿Cuál es el número perfecto? Escúchame bien lo que te voy a enseñar. El número perfecto es el 7, es el número de la plenitud de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo único que nosotros necesitamos para ser perfectos es a Dios en nuestras vidas. Pero qué curioso que los satanistas amen el número 8. ¿Qué representa esto? Ya que representa la totalidad de su entrenamiento ocultista. Es decir, cuando los satanistas están metidos en esto, ellos también tienen ciertas jerarquías y quieren llegar al punto máximo, que es el 8. En otras palabras, quieren llegar a ser más que Dios y supuestamente hacer contraposición a todo lo que es Dios. Este mundo existe, mi hermano. Esto no es algo que no sea así. Por eso el día 31 de octubre, que se celebra, le llaman el día de las brujas en algunos lugares, en otro día le llaman el día de los muertos, ¿sí? Pero ese día es un día satánico, donde los satanistas sacrifican niños. Por eso ese día se pierden tantos niños, porque lo que hacen es tomar los niños y sencillamente ofrecérselos a Satanás. Qué impresionante esto, ¿no? Ahora, nosotros escuchamos hoy en día de que hay la iglesia satánica. Ojo con lo que te estoy diciendo, la iglesia satánica. O sea, haciendo una contraposición total a lo que es Dios en su plenitud. Hay otro símbolo que se llama el óctuplo, y ese es indicado como adoración al sexo. Entonces, en el Vaticano, en la plaza central del Vaticano, esa plaza es circular. Ojo con lo que te voy a enseñar. El círculo representa el órgano sexual femenino. Lo curioso de esa plaza central es que en todo el centro de la plaza hay un obelisco. Ese obelisco, pues digamos, es una construcción inmensa de mucha altura, y a lo que voy es que ese círculo representa el órgano sexual femenino y ese obelisco representa el órgano sexual masculino. No estoy inventando absolutamente nada. Esto lo hemos conocido a través de hace mucho, mucho tiempo. Es una enseñanza espiritual satánica, donde efectivamente Satanás lo que quiere es obviamente desviar el uso natural. Por eso ha surgido hoy en día el homosexualismo, por eso el homosexualismo se ha hecho tan popular, por eso alguien que hable en contra del homosexualismo es el raro. No se te haga extraño que velen más aún esta transmisión, pero no importa, hermano, y qué bueno que tú la estés recibiendo y ojalá la puedas compartir rápidamente antes de que la velen. Porque no podemos hoy en día hablar en contra de estas cosas, porque aparentemente nosotros somos los que estamos vulnerando los derechos de muchas personas. Pero es que Dios hizo hombre y mujer. Escúchame bien esto. Dios no hizo términos medios, Dios hizo hombres y mujeres. Y en el camino no era para que algunos cambiaran de sexo como hoy la ciencia lo puede hacer tristemente. No, mi hermano. Qué triste todo esto. Allí también, en esa plaza central, en el piso hay un pentagrama, que es la famosa estrella de 5 puntas. Por eso hablamos de que la estrella de 5 puntas es una estrella satánica, ¿sí? Toda esta información yo te la voy a enviar para que tú lo tengas más claro. Estoy tratando en lo posible de hacértelo entender y espero en el nombre del Señor que me estés comprendiendo. Pero a todo esto con lo que yo voy es lo que el Señor está diciendo acá en el verso 4, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Porque eso es lo que tristemente han hecho. ¿Sí? Llenar la iglesia de cantidad de cosas que no provienen del corazón del Señor. Si lo miro por el lado de la iglesia tradicional, la iglesia cristiana, pero falsa cristiana, pues hoy hay cantidad de cosas dentro de la iglesia que no son del Señor.
no provienen en ningún momento del corazón de Dios. Y eso es más triste todavía, hermano, que estemos permitiendo que cantidad de cosas se filtren dentro de la iglesia que no son del Señor. La palabra dice acá en el verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En la revelación que el Señor le está entregando acá a Juan a través de este ángel, dice que la gran ramera tenía en su nombre escrito ese nombre. Dice Babilonia, ¿qué? La grande, la madre de las rameras, haciendo referencia a ese imperio babilónico. Y recuerda que el imperio babilónico, entonces volvamos allí a Daniel, cuando aparece Nabucodonosor, cuando se para frente a ese gran imperio y decía, esta es la Babilonia, el reino que yo por mi propia mano he levantado. Y así a veces se siente la iglesia se siente poderosa, se siente grande, se siente como teniendo control sobre todas las cosas, ignorando que hay uno verdaderamente grande que está en los cielos, que traerá juicio sobre esa falsa iglesia. El verso 6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Quién era la mujer? La iglesia apóstata, como la denomina acá, la gran ramera. ¿Cómo estaba esa iglesia? Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Eso ha sido a través de la historia. Hubo una época llamada la Inquisición, donde todo aquel que no le rindiera culto a la iglesia tradicional, pues sencillamente lo llevaban a la hoguera, lo mataban, lo perseguían. Qué impresionante eso. ¿Qué sucedió cuando Jesús apareció con los fariseos? ¿Qué hicieron los fariseos? Querer que Jesús muriera. Le pagaron a Judas para que se lo entregase, lo llevaron a la cruz. Y después de eso ellos creyeron haber acabado con el problema, pero el problema no acabó para ellos porque no era un problema. ¿Qué hicieron los discípulos? Siguieron predicando la palabra. ¿Qué hicieron los fariseos con los discípulos? Los persiguieron, los encarcelaron. A Esteban, que fue el primer mártir allí, ¿qué hicieron? ¿Cómo murió Esteban? Apedreado, con sus ojos en el cielo y viendo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Ahí había persecución. Por eso es que la palabra está diciendo acá, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. ¿De quién? De Jesús, de los que murieron por Jesús a través de toda la historia de la humanidad. Muchos, obviamente, los discípulos murieron entregando su vida por Jesucristo. Mártires ha habido por montón. En el mundo asiático, aquel que confiese el nombre de Jesús es decapitado, es quemado, es apedreado hasta llegar a la muerte. La iglesia cristiana, la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo, cuando te digo la iglesia cristiana, es la iglesia que el Señor vino e instituyó, y cuando digo que instituyó fue para que creyésemos en Él, que creyésemos en ese Salvador. La iglesia hoy en día está siendo perseguida impresionantemente. Poco a poco nos van cerrando más y más como el círculo donde nosotros podemos estar. Nos vemos más limitados. Hay naciones donde prohíben la predicación del evangelio, donde son encarcelados los que se digan ser cristianos. Estamos definitivamente a puertas de que Cristo venga, porque estamos viviendo en estos tiempos, pero el Señor está prometiendo acá que traerá juicio sobre esa falsa iglesia, sobre los que han perseguido a los santos. Por eso dice la sangre de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que han aceptado a Jesucristo como Salvador de sus vidas. La sangre de los mártires de Jesús, los que murieron confesando su nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y dice Juan acá que cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Claro, la revelación que él estaba viendo era impresionante. El juicio que Dios estaba mostrándole sobre la falsa iglesia, sobre la iglesia apóstata, era algo impresionante. Y dice el verso 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10
cuernos. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, no te asombres, va a llegar juicio sobre esa falsa iglesia. La fe que todos nosotros hemos colocado en Jesús no es en vano. El Señor sencillamente traerá juicio aún sobre esa falsa iglesia. Los que hoy en día predican un evangelio falso, los que hoy en día sencillamente se siguen lucrando a costa del evangelio, que no les importa la salvación de las almas. Esa falsa iglesia que solamente quiere riquezas, que solamente quiere llenarse de la avaricia y llenar sus propios vientres, pues Dios traerá juicio. Por eso le decía, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. ¿Quién es la mujer acá? La falsa iglesia. Y de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Es decir, que a través de todos los tiempos, quiero recordarte, esas 7 cabezas eran 7 imperios anteriores que habían obviamente estado, ¿sí? Y ahorita vamos a mirarlos, ¿sí? Además de eso, dice de esos 10 cuernos van a ser los 10 reyes de la tierra en los tiempos finales, es decir, las 10 potencias más grandes del mundo estarán acá filtrados como esos 10 cuernos. El verso 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y que y será. Entonces, ¿qué está mostrando acá la escritura? La palabra está hablando precisamente del anticristo, y el Señor está diciendo a través de ese ángel, la bestia que has visto era y no es. O sea, tuvo poder por un momento sobre la tierra cuando comienza la gran tribulación, los 3 años y medio iniciales. Eso será la cumbre de ese imperio del anticristo, donde habrá esa falsa paz sobre la tierra, y el Señor le está diciendo, esa bestia que es el anticristo que has visto, era y no es. O sea, su reino no va a ser eterno como el reino de Cristo Jesús. Y dice, y está para subir del abismo e ir a perdición. Ya el Señor aquí está determinando el destino eterno precisamente del anticristo, y está diciendo, él va hacia la perdición como tal. Sigamos allí leyendo y entendiendo. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ese será no es que será para siempre o que el anticristo va a ser eterno. Ese será echado al infierno, al lago que arde con fuego y azufre. Pero lo que me llama la atención acá es que la escritura está diciendo que los moradores de la tierra cuyos nombres nunca estuvieron escritos en el libro de la vida, no porque el Señor no quisiera que sus nombres estuvieran escritos, sino porque Dios en su omnisciencia, Él sabe quiénes son los que le van a aceptar, pero también sabe tristemente quiénes son los que se van a perder, no porque no hayan tenido la oportunidad, sino porque estos habitantes prefirieron al rey de las tinieblas. ¿Quién es el rey de las tinieblas? Pues a Satanás, que al Dios mismo, al Cristo que murió en la cruz. Cada uno, iglesia, decide su destino eterno. Tú no puedes culpar a otro, mucho menos puedes culpar a Dios. Tú decides tu destino eterno estando en vida. Mira, por más de que se predique, que se hable, por más de que muchos estemos predicando el evangelio verdadero, si hay corazones que no rinden sus vidas a Cristo, tristemente ese corazón, esa vida, irá a una condenación eterna sin Cristo Jesús. Por eso es que la Escritura dice acá, los que nunca, voy a volverlo a leer, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Nunca estuvieron escritos. ¿Por qué? Porque nunca quisieron recibir al Señor, porque no hubo oportunidad, no, hubo miles de oportunidades, pero ellos se negaron a recibir al Señor. Esto pues, verso 9, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Para algunos estudiosos de la palabra, dicen literalmente que aquí era donde ellos veían que era literalmente la iglesia católica, por 7 montes que aparecen acá. Mira, vuelvo a leer.
Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Entonces acá es donde muchos relacionan porque Roma ha sido llamada la ciudad de las 7 colinas. Pero cuando miramos el griego original, ¿sí? En el griego original aparece una palabrita que es oré, así como suena O-R-E, y ese oré significa montes y no colinas. En Roma lo que hay es 7 colinas como tal. Entonces acá es donde podemos deducir y llegar a la conclusión que no solamente incluye a Roma, sino a todos los que han usado la falsedad de la religión. Eso comenzó con Nimrod, Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia y Roma. La lista que te acabo de dar son los grandes imperios que han existido. Te los voy a mencionar nuevamente. 1, Nimrod. 2, Egipto. 3, Asiria. 4, Babilonia. 5, Grecia. La palabra dice que inmediatamente el anticristo se manifestará, las naciones de la tierra se reunirán, porque el caos que habrá sobre la tierra es impresionante en ese momento. Millones de personas habrán desaparecido, habrá accidentes en todas partes del mundo, porque obviamente los creyentes en Cristo Jesús habrán ido entre las nubes y el caos será terrible y ellos tendrán que explicar al mundo qué es lo que ha sucedido. Obviamente el anticristo será el elegido por esos 10 reyes de la tierra, que son los 10 reyes más poderosos sobre la tierra al final de estos tiempos. Ya tú puedes ir especulando qué potencias de la tierra estarán ahí. Serán las 10 potencias de la tierra que le entregarán el poder total y absoluto al anticristo. El verso 10 dice entonces, y son 7 reyes, verso 11, perdóname, la bestia que era, está diciendo sobre el anticristo que es la bestia, y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va ¿a qué? A la perdición, hablando de que obviamente su destino eterno será el lago que arde con fuego y azufre, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, de todas las naciones de la tierra, ¿sí? Que son más de 150 naciones en la tierra, la misma tierra escogerá esos 10 reyes, y esos 10 reyes escogerán a ese mandatario que será el anticristo, que reinará sobre la tierra, y la gente lo empezará a ver, principalmente el pueblo judío, como el Mesías prometido, pero es un falso Mesías. Verso 13 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿qué? A la bestia. Ahí está claro, esos reyes le entregan el poder y la autoridad ¿a quién? Al anticristo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Aquí el verso 14 me hace como un adelanto frente a lo que será la batalla de Armagedón. Y dice, esos reyes de la tierra sencillamente pelearán contra el Cordero, contra Jesús, pero ¿qué pasará? Jesús les vencerá. ¿Cómo les vencerá? Como ya lo hemos analizado, con el espíritu que sale de su boca, que es la preciosa palabra de Dios. Dice, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Nadie puede vencer al Rey Dios Todopoderoso. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Quiénes son los que están con Jesús? Pues los que creímos en Él, su iglesia, en medio de la gran tribulación, los que hayan aceptado a Jesús como su Salvador, como ya lo he explicado en otras clases, que en el contexto bíblico tendrán que ser del pueblo judío, porque ellos son los que finalmente están esperando al Mesías. El tiempo para los gentiles, que son los demás pueblos de la tierra, es ahora, antes de que suceda el rapto. Porque no creas que si alguien queda del rapto va a tener la oportunidad de recibir al Señor. Van a ser tiempos demasiado difíciles y como te lo he enseñado, como lo dice allá la carta a los tesalonicenses Pablo, Dios mismo enviará un poder engañoso para que crean la mentira
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, en el ámbito espiritual habrá algo que engañará a los habitantes de la tierra y harán que ellos crean única y exclusivamente en el anticristo. Verso 15. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí está claro. Son los pueblos de la tierra que han rendido culto y adoración a esa falsa iglesia que está sobre la tierra, que es de todas las religiones del mundo. La religión no salva. Mira, la religión es tan insignificante que solo aparece 3 veces en la Biblia. ¿Te imaginas eso? O sea, si la cuestión fuera de religión, el Señor lo había enfocado muchas veces, pero los términos importantes aparecen miles de veces. Por ejemplo, el pecado es tan importante que aparece más de 2000 veces, porque Dios obviamente aborrece el pecado en el ser humano. Eso es lo que nos destituye de la gloria de Dios. Ahora, mira lo que dice acá la Escritura. Verso 15, me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, es decir, esos 10 reyes que vieron en el anticristo, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, después de que se caiga todo ese escenario, donde el anticristo ha tenido un control total y absoluto, los mismos reyes aborrecerán a la falsa iglesia, porque ya ellos no encontrarán en esa falsa iglesia lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios empiezan a venir en los sellos, en las trompetas y en las copas, y los reyes de la tierra lo que menos pensarán es sencillamente en hacer vínculo con la religión. Ya no les va a servir absolutamente para nada. Y termino con esto. Dice entonces que los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ese será el final de la falsa iglesia, de la iglesia apóstata sobre la tierra. Toda su gloria, todas sus riquezas, todo lo que siempre trataron de mostrar, su poder, quedará en absolutamente nada. ¿Y quién es el que hará eso? Dios mismo. Dios mismo es el que sencillamente acabará con esa mentira que hay de la falsa iglesia en esta tierra. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Es decir, Dios mismo manda en el corazón de esos reyes para que ellos mismos se encarguen de destruir a esa falsa iglesia. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahí está claro. Esa mujer, que es la falsa iglesia, es la que ha reinado a través de toda la historia de la humanidad sobre los reyes de la tierra. Siempre, siempre la falsa iglesia ha tratado de hacer unión con el mundo político. Cuando tú quieras ver a alguien genuino, verdadero, en Cristo Jesús, esa iglesia nunca hará vínculo con el poder político. Tendrá claro que debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la iglesia fue colocada en esta tierra para glorificar a Dios, para exaltar al único y verdadero Dios. Yo solo quiero concluir esta clase diciéndote esto. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esta iglesia apóstata que está hoy en día tendrá que pagar toda la maldad, toda la iniquidad, todo el falso evangelio que han predicado. Pagarán. Ninguno quedará sin el pago de Dios, y le doy la gloria y la honra al Señor por esto, porque para mí como pastor es doloroso que la palabra de Dios no sea predicada, que muchos utilicen el evangelio de una manera indiscriminada, solo para sus propios beneficios. Esto es doloroso, que haya una iglesia que durante mucho tiempo solo haya buscado las riquezas de esta tierra, la posición, que aún dentro de la iglesia, como te lo enseñé, sencillamente
utilicen símbolos satánicos, donde hay adoración satánica, donde hay ocultismo, y aparentemente están usando el nombre de Dios. Qué tristeza tan grande esto. Pero la esperanza que hay en nuestro corazón es que esa falsa iglesia no quedará sin juicio sobre esta tierra. Padre, queremos darte gracias en esta noche por todo lo que tú nos has enseñado. Permite que esta enseñanza corra a través de las redes sociales, Señor, que no se pierda, que el enemigo no prevalezca, Señor, que tú nos des la victoria, Señor, que sepamos, Señor, que como iglesia tuya tenemos una responsabilidad de predicar el evangelio, de seguir llevando las almas a tus pies. No nos dejes desfallecer, no nos dejes menguar en este propósito. Danos la fortaleza, Señor. Envía legiones de ángeles alrededor de nuestras vidas y guárdanos contra toda acechanza del maligno. Que tu iglesia, los que te aman, Señor, podamos permanecer firmes hasta el día glorioso de tu venida. Te lo pedimos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, les mando un fuerte abrazo de corazón. Comparte este estudio bíblico allí en tu perfil de Facebook con amigos, con hermanos en Cristo, para que todos podamos aprender de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Fuerte abrazo en Cristo Jesús. El próximo viernes entonces estaremos con Apocalipsis 18, si el Señor así nos lo permite, y mañana 9 de la mañana para que puedas escuchar el devocional que día tras día el Señor nos entrega. No olvides, Cristo vuelve pronto y su iglesia, su